Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, Bueno, pues empezamos. Buenas tardes, soy Patricia del colectivo Arnea. Yo voy a darle ese micrófono que hablo un poquito y me voy. Del colectivo Arnea, un proyecto político que nació en Murcia hace 2 años y medio, con los objetivos de difundir información y fomentar el debate. Las herramientas que utilizamos normalmente son la Distri, que está ahí puesta al fondo, así como este tipo de encuentros para eso, informarnos, debatir juntos y ver posibles respuestas en torno a diversos temas de la actualidad política y social. Esta tarde tenemos con nosotros a los miembros del grupo de estudios antropológicos Gea La Corrala, que vienen desde Granada a presentar el último libro que tenemos aquí. ¿Por qué no nos dejan hacer la calle? Prácticas de control social y privatización de los espacios en la ciudad capitalista. Van a hablarnos de temas como la ciudad, la ciudadanía, democracia, control social y espacio público, con el hilo conductor de la ordenanza ciudadana. Ellos son Óscar Salguero, Esther García, Ariana Sánchez y Juan Medela. A Óscar y Juan ya los conocéis quizá porque estuvieron con nosotros hace poco más de un año presentando este otro libro. Óscar estuvo presencialmente con nosotros y Juan a través de virtual, presentando este libro que se llama Transformación Urbana y Conflictividad Social, la construcción de la marca Granada del 2013 al 2015. Y con esto me callo yo y dejo hablar a ellos, que creo que va a ser mucho más interesante. Gracias. Bueno, pues después de esta estupenda presentación que ha hecho Patricia, en primer lugar, bueno, los agradecimientos de rigor, que muchas gracias al colectivo Arnea, porque efectivamente es la segunda vez que estamos por Murcia presentando nuestros trabajos en formato libro. Digo nuestros trabajos en formato libro porque se editan más cosas también en otros formatos, pero bueno, lo que son, digamos, a nivel ensayo, monografía y eso, efectivamente este es el tercero, y el año pasado estuvimos en la facultad, creo recordar que era de Sociología y Ciencias Políticas. También dar las gracias a la gente de Itaca por el recibimiento y la buena acogida. Y bueno, también dar las gracias a una gente que no está aquí hoy, que son nuestros coeditores, que es un proyecto editorial nuevo que ha surgido entre gente de Madrid y Granada, que se llama Cotali, y que la primera de sus ediciones pues, ha sido precisamente este libro que ha apostado por nosotros. Simplemente decir que el grupo de estudio antropológico La Corrala lo conformamos, como bien ha dicho Patricia, Juan, Ariana, Esther y este que os habla, que soy Óscar. Como grupo de estudio antropológico La Corrala, fundamentalmente, su propio nombre lo indica, somos ante todo un grupo de estudios, ¿no? Pero con la particularidad que eso de grupo de estudios suele sonar más vinculado la mayor parte de las veces a lo que es el ámbito académico, y nosotros en ese sentido podríamos calificar el que somos, por decirlo de alguna forma, como grupo de estudios autónomo, ¿no? Autónomo tanto de las instituciones, porque nuestras investigaciones, nuestros trabajos, publicaciones y demás no dependen nunca de ningún tipo de institución privada ni pública, lo cual nos otorga una autonomía, una libertad en la producción propia de la elección de nuestros temas de estudio, la redacción de los informes y de los trabajos, es decir, el qué queremos contar y el por qué queremos contar y el para qué queremos contar. Nos sentimos mucho más libres de esta óptica de la autonomía. Y autonomía también, pues somos autónomos también de desmarcarnos determinados presupuestos teóricos, metodológicos que te cuentan en la academia, que son como inviolables, ¿no? Como incuestionables. Entre ellos, por ejemplo, es eso que nos han vendido, sobre todo dentro de las ciencias sociales, que la ciencia con mayúsculas es completamente neutra, carece de ideología, y el investigador está por encima del bien y del mal, o la investigadora, y opera con total neutralidad y objetividad donde la subjetividad no cabe, ¿no? Nosotros sí pensamos que la investigación, y ahí es donde la segunda característica que presentaría La Corrala,
ahí es donde va precisamente, digamos, nuestra particularidad mayor, ¿no? Que esta autonomía, ¿por qué viene? ¿Por qué hacemos esto sin ganar dinero? ¿Por qué no se saca ninguna rentabilidad más allá de la política con nuestro trabajo? Porque realmente somos un grupo, a pesar de ser un grupo de estudio, somos también un colectivo político, ¿no? Nos posicionamos sobre la realidad que estudiamos, a la que nos acercamos y analizamos, y los intereses con los que creamos estos materiales de trabajo, estas monografías, también tienen una clara intencionalidad política. En este caso, pues es el conocimiento precisamente lo que nosotros entendemos como una herramienta fundamental en la lucha, ¿no? Entre otras razones, y la fundamental sin duda alguna, es porque precisamente a través de la construcción colectiva del conocimiento nos permite un acercamiento, digamos, más veraz a la realidad, un análisis más consecuente y reflexivo, orientado, por ejemplo, sobre todo a la utilización de estos materiales para futuras estrategias dentro de los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, una intencionalidad también ulterior que tiene la Corrala es también, pues, crear una memoria colectiva de los movimientos sociales, ¿no? O al menos de los movimientos sociales más autónomos, más de base. Una de las principales carencias que vimos en el panorama político más autónomo de la ciudad de Granada fue que se contaba poco sobre toda la trayectoria de lucha social que se había llevado a cabo en la ciudad, por ejemplo, en los últimos 20 años, ¿no? Entonces veíamos que era necesario también generar esa memoria colectiva, no esta memoria colectiva institucional que te vende el PSOE, sino una memoria colectiva creada desde las bases y para las bases, ¿no? Que fuese capaz de dar cuenta, de narrar esa historia de esas luchas que se han ido dando en la ciudad con miras de posibles recuperaciones en el futuro y saber que no la vida política de este país no empieza con el 15M, ¿no? Sino que es anterior. La Corrala hasta ahora, bueno, pues hemos volcado nuestros esfuerzos de investigación en torno a una idea que hemos llamado ciudad capitalista. La ciudad capitalista la entendemos tanto en cuál es, a grandes rasgos, es el mercado precisamente quien dirige y quien determina cuáles son las dinámicas y principales transformaciones que sufre la ciudad, que vive la ciudad, es decir, una ciudad orientada hacia el mercado y no hacia sus habitantes, ¿no? Y también hablamos de modelo de ciudad capitalista porque, curiosamente, cuando empezamos a meter en este mundillo de lo urbano, es un modelo que no es solo exclusivo de Granada, sino que vamos viendo precisamente que es un modelo que se reproduce con sus propias particularidades en diferentes ciudades del Estado. Entonces ya hablaríamos de modelo de ciudad capitalista. Y bueno, para ir finalizando, hemos tenido esta línea de investigación, ha pasado, digamos, como por tres partes, ¿no? Por tres fases. La primera de ellas, que fue el fruto de nuestro primer larga duración, el primer libro, que se llamaba Aprendiendo a decir no, conflictos y resistencia en torno a la actual forma de concebir y proyectar la ciudad de Granada. Bueno, pues en este libro nos acercamos precisamente a las principales transformaciones urbanísticas que se estaban implementando en la ciudad de Granada o que se estaban proyectando por entonces, una investigación que va entre los años 2006 y 2009. Entonces fue precisamente el acercarnos con este trabajo cuando vimos que era un conflicto de mayores dimensiones. Aquí nos ocupamos, pues eso, de cómo la ciudad iba sufriendo una serie de cambios bastante significativos, y por esa idea de la recuperación de la memoria colectiva nos pareció muy interesante que ver que, por un lado, los actores del suelo, los detentadores del suelo, los que tienen la propiedad del mismo, la gestión, los actores políticos y demás, por un lado estaban los proyectos, los intentos de, pero también nos resultaba muy interesante cuál era la respuesta, no ya de la ciudadanía, que también es un término muy ideológico, sino del vecindario y de la gente de la ciudad, ¿no? Y nos topamos entonces nuevamente con ese concepto de ciudad capitalista, a través de precisamente de ver estas disidencias urbanas, ¿no? Y de ver cómo afectaba estos grandes programas de renovación urbanística, ¿no? De cómo cambiaba la ciudad. Veíamos que había un apartado muy importante que era también todo lo relativo a qué imagen de la ciudad se quiere proyectar y cómo precisamente esta imagen de la ciudad proyecta sobre los propios usos de la misma, ¿no? Entonces fue cuando sacamos la segunda publicación, que es el de Transformación Urbana y Conflictividad Social, la construcción de la marca Granada 2013-2015, que fue el libro que presentamos el año pasado, y que precisamente aquí veíamos que de todas estas transformaciones urbanísticas que había venido hablando, como precisamente la realización de grandes eventos culturales, deportivos y demás, en el caso de Granada ha sido la conmemoración del Reino de Granada 2013-2013, era como el momento que se habían sacado las instituciones de la manga para terminar
de ejecutar una serie de grandes proyectos urbanísticos que se habían quedado atrasados por las luchas de poder entre los diferentes partidos que tienen intereses políticos y económicos en la ciudad, que es por un lado el Partido Socialista, representando a la Junta de Andalucía, y por otro lado el Partido Popular, representando al Ayuntamiento de Granada. Entonces, claro, en este segundo libro prestamos tanta atención a esa imagen, ¿no? A esa imagen que se pretende vender de la ciudad para insertar a la ciudad en un mercado competitivo de ciudades, en este caso turísticas, a base de eslóganes, sino que también era muy importante los usos de la calle, ¿no? Y ahí nos topamos con el espacio público, que es precisamente de lo que hemos venido a hablar hoy, y es lo que cerraría hoy por hoy este círculo de estudios que lleva la Corrala sobre el tema de lo urbano, que ya hemos dicho que lo focalizamos en lo local, en el aspecto de Granada, pero es un modelo reproducible en otras ciudades que espero que después, cuando termine el debate, para bien o para mal, encontremos similitudes entre una ciudad y otra. Y en este tema, en esta nueva línea de investigación, o en esta continuación, el producto ha sido el libro que venimos a presentar, porque no nos dejan hacer en la calle prácticas de control social y privatización de los espacios de la ciudad capitalista. Claro, aquí, si en las anteriores publicaciones entendíamos que la ciudad era un espacio de conflicto, nos dimos cuenta que precisamente donde ese conflicto rezumaba con más intensidad o donde era más fácilmente palpable era en la calle, porque la calle no solo es un espacio donde la gente va a comprar o a pasearse, ¿no? La calle también es un espacio social, es un espacio económico y por tanto y sobre todo es un espacio político y altamente conflictivo. Entonces, pues vimos cómo precisamente las administraciones impulsoras de este modelo de ciudad que nos estaban vendiendo, pues uno de los principales mecanismos para que la ciudad, los usos de la ciudad y del espacio público se amoldaran a ese tipo de imagen, a ese tipo de ciudad que se pretende vender, era el control social. Y vimos que uno de los instrumentos más significativos que he utilizado, en este caso el poder local en Granada, había sido el tema de la ordenanza de la convivencia. Es decir, existen muchas otras formas más de control de las calles, pero las ordenanzas municipales, por darse en Granada y por darse, como veremos, en otras ciudades, no solo de España, sino de lo que podríamos llamar el entorno occidental, pues es una práctica que se va extendiendo por momentos. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a tomar como hilo argumental la ordenanza cívica de Granada, que ahora se han cumplido 4 años de su promulgación, y que va al pelo precisamente con la ciudad de Murcia también, donde desde hace algún tiempo esa posible ordenanza con motivo de la prostitución de las trabajadoras del sexo en la calle ha empezado a cobrar vigencia y ha empezado a formar parte dentro de los debates de la opinión pública, ¿no? Nada, ya para cerrar, vamos a intentar trabajar, que están presentes en nuestra publicación, 3 conceptos fundamentales que son democracia, ciudadanía y espacio público. Y bueno, lo que creemos que lo más interesante de todo no es que nos decantemos por qué concepto de cada una de estas 3 ideas vemos que es el mejor, sino que vamos a ver precisamente cómo las diferentes concepciones de cada uno de los conceptos y cómo precisamente qué concepciones utiliza la administración y las implementa en la normativa de la ordenanza de la convivencia. Y bueno, ya le doy paso a Ariana para que hable un poco de los antecedentes de la ordenanza. Sí, buenas tardes. Lo que esta vez voy a comentar yo es cómo se crea un contexto propicio en una ciudad para sacar adelante una normativa de este tipo, ¿vale? Cuando lo llamamos antecedentes es porque los entendemos tal y como los entendió la institución política para llevarlos a cabo, no porque consideremos que esos sucesos dificultaban la convivencia o tenían que ser controlados o represaliados, etcétera, sino que más bien, de alguna manera, en algunos sitios, algunas tenían importancia, en otras eran más minoritarias, pero por legislarlo y controlarlo todo, favorecieron este tipo de discursos, ¿no?, tan similares. Entonces, en primer lugar, como antecedentes inmediatos, nosotros hemos localizado en primer lugar la ley antibotellón, bueno, la popular ley antibotellón del 2006 o antipopular, que de alguna manera en Granada tenía un contexto específico en torno al movimiento estudiantil, universitario, los macrobotellones, etc. Algo que, por un lado, la institución en un momento favoreció y que luego, cuando ya no le interesó, quería legislar mucho más duramente que a lo mejor como se estaba llevando o como se estaba aplicando en otras ciudades. Por otro lado, entre 2007 y 2008, el ayuntamiento empieza a plantear la posibilidad de regular el trabajo sexual en los espacios públicos. Es decir, no regular el trabajo sexual, que no tiene competencias ninguna, pero sí cómo nos comportamos en el espacio público. Entonces,
había un debate en torno a unas asociaciones de vecinos, a determinados conflictos que de pronto emergieron y se convirtieron como en opinión pública de toda la ciudad, a pesar de que la mayoría de las personas éramos distantes o no teníamos una experiencia directa con el tema, pero sí nos permitió pues, hacernos un panorama a través de lo que los medios difundían. En tercer lugar se dio un caso, que bueno, aquí fue un caso activista fuerte, porque había una comunidad de procedencia de Rumanía, ¿no?, de la etnia rom, que estaban, bueno, ocupando, pero de alguna manera conviviendo en un cortijo, y ese cortijo de pronto al ayuntamiento le interesaba para, junto con la Universidad de Granada, poner en marcha un campus tecnológico. Entonces había que echar a la gente. Y aquello ya, pues claro, como es difícil desalojar a una comunidad que ya estaba haciéndose su sitio en el vecindario, etcétera, pues fue a través de la mendicidad de las personas gitanas rumanas como consiguieron, por un lado, expulsarlos y por otro lado, crear como un malestar en torno a esta comunidad en la ciudad. Entonces, bueno, una vez que ya hay un contexto adecuado, sobre todo con los medios, hipervisibilizando a lo mejor determinados conflictos vecinales que se podían haber solucionado pues, por medio de espacios de debate, de confrontación de opiniones, etcétera, pues lo que hizo fue sobredimensionarlos, crear una opinión pública y a partir de ahí justificar la necesidad de regularla. Pero ya decimos que nosotros nos oponemos a entender que aquellos conflictos merecían, en todo caso, ese tipo de regulación, ¿vale? O que fueran los únicos problemas que tenía la ciudad en sentido de la convivencia. Es decir, a lo mejor había otros colectivos que, por ejemplo, estábamos en contra de que todas las plazas públicas se conviertan en terrazas de bares. Pero eso no es, en cualquier caso, ningún discurso que la administración vaya a regular, ¿no?, por ejemplo. Entonces, con este contexto adecuado, a finales de 2007, la Concejalía de Seguridad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento pues ya hace un anuncio de que va a elaborar un texto normativo sobre este tema. Y en principio, pues nadie plantea la confrontación directa, al menos en el seno de la institución del gobierno local, y lo único que se plantea es la creación de un observatorio para la convivencia y la seguridad, que lo plantea el PSOE y se pone en marcha. Entonces, a partir de ahí, los temas fueron surgiendo sobre qué legislar, ¿no? Y cada vez pues iban ampliando más hasta llegar casi a cada resquicio de la vida cotidiana. Empezaron primero con el tema del botellón, luego continuaron, pues como habían sido alarmistas en determinados frentes, pues esos son los primeros que se regularon: trabajo sexual, luego limpieza y ornato, luego el tema de la mendicidad, y así se fueron extendiendo. La manera en la que lo hicieron fue pues a través de los medios de comunicación de masas de dos maneras. Por un lado, pues creando este contexto de clima alarmista, ¿no?, en torno a determinadas temáticas, pero por otro lado también siempre lo contrarrestaban publicitando que estaba preparando el ayuntamiento a ese respecto, ¿no? Pues se está formando a policías sobre este tema, etcétera. Entonces había como esas dos formas de usar los medios. Y por otro lado, la propia institución pues creó unas guías que distribuyó en determinados sectores, ¿no?, para que la normativa se hiciera accesible a parte de la ciudadanía. Además, se creó como una junta interterritorial, es decir, se implicaron a Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento para que coordinaran, ¿vale?, medidas sancionadoras y represivas en torno a esta ordenanza. Por supuesto, se intensificó la presencia policial en casi todos los espacios donde alguna vez había habido convivencia, pues a veces más armoniosa y a veces menos, pero bueno, en cualquier caso convivencia, ¿vale? Y además hubo un tema que, como siempre, fue instrumentalizado para su propio beneficio, que fue el tema de la participación y del consenso. Es decir, cuando empiezan a anunciar todo esto, pues claro, enseguida, tanto colectivos autónomos organizados, que estamos siempre en lucha con las instituciones, como aquellas asociaciones que se encargaban, o aquellos colectivos que se encargaban de trabajar en torno a las temáticas que ahora se iban a regular, pues pidieron estar primero en el proceso de toma de decisiones y en otros casos oponerse frontalmente, ¿no? ¿Qué fue lo que se consiguió? Bueno, pues ellos crearon espacios para debatir y consensuar, pero que no eran sino espacios donde ellos explicaban qué iban a hacer al respecto. Y en cualquier caso, pues sí que se permitió como este trámite normativo de alegaciones a la ordenanza, pero que no podían ser ni a la totalidad, ni se podía abarcar determinados temas, sino que solo se facilitaba, bueno, pues que uno entrara en el trámite burocrático y de alguna manera justificara pues algún pequeño cambio, y bueno, hubo algunas pequeñitas aportaciones, pero que desde luego al final de la práctica ni siquiera se han visto, como veremos a continuación.
Y ahora nuestra compañera Esther va a hablar sobre cómo es el texto normativo. El texto, lo que es en sí la ordenanza en papel, antes de haberse publicado, obviamente se hizo un borrador, hicieron un borrador del ayuntamiento, se hizo una publicación y hubo un procedimiento de alegaciones. Una vez prácticamente no se hizo caso a casi ninguna. Lo que sí es verdad que el primer borrador era un texto calcado, porque había frases que no eran ni sitios que existieran en Granada, era calcado de la normativa de Barcelona. Son 183 artículos y se divide como en 5 partes. La primera es disposiciones generales, la última disposiciones comunes y régimen sancionado como toda norma. Luego hay 2 partes que son referentes a contaminación acústica, lumínica y ecológica, bueno, ecológica, acústica, lumínica y otras más, y el tema de animales. A esas 2 partes no hemos hecho referencia en nuestro análisis porque tampoco hubo demasiada protesta ni movilización en la ciudad. Sin embargo, la segunda parte, que es normas de conducta y sanciones, son las que regulan pues, el tema de necesidades fisiológicas, el tema de uso indebido, atentados contra la dignidad de las personas, uso impropio del espacio, juego, etc. Entonces nos hemos centrado sobre todo en analizar ese articulado. Luego, en cuanto a los aspectos generales, una vez que está leyendo el texto, lo que podemos deducir así básicamente, aunque está todo desmenuzado a lo largo del libro y de forma transversal, la ambigüedad conceptual que utiliza en todo el articulado. Es decir, el concepto de solidaridad, por ejemplo, que está en el artículo 6, se refiere al tema de ayudar a las personas con alguna discapacidad a cruzar la carretera, la calle, y ahí se limita el concepto de solidaridad. Así, el concepto de ciudadanía, el concepto de una ciudad ideal como queremos, todos los conceptos que maneja son muy ambiguos. Sin embargo, mantenemos que es un contenedor de infracciones porque lo que sí está regulado, pero al céntimo, en niveles, en gravedad y en tipo de sanción, son las penas. Es decir, todo es muy ambiguo, pero la pena, la multa, la sanción está muy clara. Por eso también mantenemos que es un afán principalmente recaudatorio. Además de manejar el tema presupuestario, es una norma que lo que trata es de invisibilizar lo que no gusta a la gente que la ha hecho, pero no trata en ningún momento de analizar los efectos. Sí ponen a lo mejor algunas medidas correctivas que luego nunca jamás se llevaron a aplicar por diversos motivos y porque creemos que de primera mano no estaba tampoco en el afán de implementarlas. Y luego lo que está ocurriendo, ¿qué ocurre cuando aplica un texto legal de ese tipo en la calle? Cuando ya llega de verdad a publicarse la orden y a tener vigencia legal. Se aplica de una forma totalmente subjetiva. Aparte de ser muy ambiguo el texto, se deja la discrecionalidad de los agentes de seguridad a priori básicamente. Luego veremos que hay otra gente que también puede llevarla a cabo. Y los agentes de seguridad tienen también, su palabra tiene un valor probatorio, con lo cual hay una indefensión ya contenida en ese aspecto de interpretar la norma. Luego hay un carácter preventivo, es decir, se aplica ocurrir, que también es muy ambiguo y es desconocido porque puede incluso que no llegue a ocurrir un acto, una sanción o una falta, pero ya la están previniendo, con lo que ya te están sancionando o te están coaccionando a hacer cualquier tipo de actividad que consideran delito o que está penalizado. Todo esto hace que muy fácilmente, que de hecho es lo que estamos viendo en la realidad, es que se aplique de forma muy fácilmente y muy rápidamente a colectivos estereotipados o a personas estereotipadas o a actividades, manifestaciones, actividades políticas estereotipadas. Porque de hecho hay algunas que sí es muy claramente que están teniendo multas y hay otras con el mismo afán de reclamar algo o protestar por algunos derechos que no están siendo
tan sancionada, aunque tenemos un hecho de las cofradías que luego podemos comentarlo porque es interesante. Y todo esto lo que está generando, lo que ha generado es una indefensión legal brutal, porque es una normativa que no sabe cómo te la van a aplicar, cuándo te la van a aplicar y cómo te la van a aplicar. Entonces ahora ya Juan nos va a hablar de todo el contexto donde se ha generado esto. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Tranquilos que estamos llegando ya al desenlace de nuestra historia. Bien, hemos visto los antecedentes, de dónde sale esto un poquito, hemos recorrido cómo ha sido el proceso para llegar a implantar una medida como esa, nos queda ver cuál ha sido el resultado de una ordenanza de estas características. En el libro podéis encontrar pormenorizadamente cada temática, cada práctica, cómo ha sido regulada, cómo le ha afectado en estos primeros años de aplicación. Pero aquí, para sintetizar un poco, nos gustaría resaltar tres ideas principalmente. La primera es que no hay un ritmo continuo de aplicación de este tipo de normativas. Es decir, hay una serie de tanteos que, dependiendo de determinadas circunstancias o acontecimientos que hay en la ciudad, o también como forma de poner en práctica hasta qué punto está naturalizada la normativa, se van poniendo a lo largo de los diferentes meses. Pues si nada más empezar la normativa son el tema de la cartelería, el grafiti y la prostitución, donde se hace en especial hincapié, después se reduce el ritmo de aplicación y en primavera nos encontramos que es el tema del botellón o el tema ya simplemente de beberte un refresco en una plaza, lo que es duramente perseguido. Y meses más tarde volvemos a encontrarnos una intensidad en la aplicación de la normativa, esta vez referente a colectivos, movimientos sociales que hacen determinadas actividades políticas culturales en lo que son las plazas de la ciudad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la normativa, la existencia de una normativa no quiere decir que obligatoriamente se va a aplicar constantemente y en todo momento, sino que lo que significa es que se ha generado una herramienta que puede utilizarse en el momento en el que el gobierno local necesite echar mano de un instrumento de estas características. Una segunda idea que queremos resaltar con respecto a la aplicación es un poquito el balance, ¿no? Que ha habido un incremento exponencial del número de sanciones que ha habido en la ciudad con respecto a todos estos elementos. Por poneros un ejemplo, el primer año de aplicación de la normativa se abrieron 3.300 expedientes y el segundo año, o sea, entre los dos primeros años, ya había más de 10.000 expedientes, es decir, en el segundo año son casi 7.000 nuevos expedientes los que se generan cuando el primer año eran únicamente 3.000. Y principalmente, a pesar de que la prostitución ha sido uno de los elementos clave que ha estado presente a lo largo de todo el proceso, incluso desde antes que haya salido la idea de ordenar el espacio público, en el balance final los que se han llevado las mayores notas o el mayor número de expedientes han sido el botellón, el tema de la mendicidad y la venta ambulante. Y la tercera idea que queríamos resaltar con respecto a cómo se aplica este tipo de ordenanzas es que estas ordenanzas van asociadas a una serie de dinámicas que tienen relación directa con la propia normativa o de forma indirecta. Una primera dinámica sería la dinámica recaudatoria, es decir, estas normativas o estos mecanismos de control se utilizan por varias razones y una de ellas es para sacar dinero, para llenar las arcas municipales. Y esto lo consiguen no únicamente a través de la fiscalización del espacio, es decir, a través de multar y sancionar determinadas prácticas, sino que también se hace a través de la privatización y concertación de determinados espacios. Como por ejemplo Ari nos comentaba, en Granada ha sido espectacular el proceso en que las terrazas de las plazas han ido invadiendo literalmente las plazas, hasta tener un mayor porcentaje de plaza ocupada por terrazas que espacios donde se pueda sentar o donde pueda estar la gente. Otro ejemplo típico en Granada han sido los grandes edificios patrimoniales, que la mayor parte de ellos han sido concertados o vendidos a entidades privadas para construir hoteles de lujo. Bien, entonces, dinámica recaudatoria. Una segunda dinámica, que es también la que da el subtítulo al libro, es el tema del control social. ¿Y de qué manera hacen o practican este tipo de control social? Una primera manera es el tema del miedo a la autoridad. Antes era el miedo a la autoridad porque te podían dar unos palos, ahora es miedo a la autoridad porque te pueden multar simplemente por el hecho de salir a la calle porque le dan la gana en cualquier momento, dado que la subjetividad que permite este tipo de normativas le dan un gran poder de actuación a la policía. Pero este miedo a la autoridad no viene únicamente por el tema de las multas, es que en los últimos años
también se han multiplicado no solo el número de agentes, sino la propia presencia de la policía en las calles y los despliegues que realizan para reprimir determinados tipos de actividades. Por ejemplo, un caso de los más llamativos que utilizamos, un colectivo en Granada que lleva 10 años luchando contra la especulación, la Casa de la, que no sé si os suena, pues organizó una actividad, estaba organizando actividades en los diferentes barrios, y en uno de los barrios había hablado con todos los vecinos, había contactado con otros colectivos para hacer una obra de teatro, un foro, un videoforo y también un debate sobre determinadas cuestiones del barrio. Pues antes de que llegaran los propios organizadores ya había un despliegue policial que parecía aquello un desfile de moda, en el sentido de que había representación de todos los poderes o de todas las formas de policía que podías encontrarte en la ciudad de Granada, desde policía ecuestre, policía motorizada, policía antidisturbios, y estamos hablando del cuerpo local, que generalmente en Granada tenemos un cuerpo local muy especial, ¿no? Y que aglutina determinadas competencias que hasta hace muy poco eran únicamente competencia de la Policía Nacional, el tema de la Policía Judicial o el tener policía secreta o tener un cuerpo propio de antidisturbios. Pues todos esos tres grandes elementos nosotros también los tenemos en la ciudad. Muy bien, entonces tenemos por un lado el miedo a la autoridad. Por otro lado, tenemos, como ya comentaron antes las compañeras, que aunque la ordenanza está escrito en unos lenguajes muy ambiguos y en el que caben muchas interpretaciones, nada más lejos que esa intención para el gobierno local. El gobierno local solo entiende un único uso permitido en las calles, ¿no? Y el resto de interpretaciones o de posibles usos que le pueda dar la diferente población que vive en la ciudad, los que no confluyen con el uso que determina el ayuntamiento, pues el resto de los usos son perseguidos, son criminalizados, son sancionados precisamente para intentar sacarlos del medio cuanto antes. Un tercer elemento de control social es precisamente frente a determinados colectivos, como el tema de la prostitución, que no se pueden amparar en ningún lado para prohibir lo que es este tipo de prácticas, entonces lo que hacen es intentar controlar estos colectivos a través de controlar el espacio donde desempeñan sus prácticas. Entonces, esto no afecta únicamente a la prostitución, esto afecta a la venta ambulante, a cualquier persona que utiliza la calle, pero especialmente con los colectivos vulnerables. Y también, de forma muy determinante, y sobre todo, y ya he hecho mano para lanzar ahí el hilo a las otras leyes que están saliendo, saber lo del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana y el anteproyecto de ley de seguridad privada, que están también directamente relacionados con todo este tipo de dinámicas. Y un último elemento dentro de estas formas sutiles y no tan sutiles de controlar a la población es que implícito en este tipo de normativas está la creación de un perfil de ciudadano propicio para el tipo de ciudad que quieren construir. Es decir, estamos hablando de un tipo de ciudadano buen consumidor, un tipo de ciudadano obediente, un tipo de ciudadano vigilante de sus convecinos, en definitiva, un tipo de ciudadano autocensurado. Es decir, va a llegar un momento en que la ciudadanía ya no va a necesitar de que la policía les vea. Va a haber tantos mecanismos desplegados de control que la propia ciudadanía se va a controlar los unos a los otros. O por lo menos este es el plan que tienen. Muy bien, entonces teníamos la dinámica recaudatoria, la de control social. Tenemos también una dinámica que se da, que es ese efecto contagio, a dos niveles. Primero a nivel de prácticas, vuelvo a retomar el tema de la prostitución. En un principio se buscaba perseguir el ofrecimiento del servicio sexual, después se pasó obviamente al tema de la demanda, pero acabó pasándose a cualquier tipo de relación sexual en el espacio público y empezaron a multar a las jóvenes parejas que se van en el coche un poquito fuera, pues porque obviamente en las circunstancias igual no pueden disfrutar de una casa propia para tener esas relaciones. Pues hay múltiples expedientes abiertos precisamente a este tipo de parejas jóvenes. Y hablamos también de a nivel de territorio. Es decir, ¿qué ha producido que se aplique la normativa en Granada? Que ha empezado un proceso migratorio, no grandes hordas como muchas veces lo pintan en la prensa, sino un proceso migratorio paulatino donde determinada gente que practicaba determinadas actividades en la ciudad de Granada, precisamente por todo el tema de la represión con respecto a esta ordenanza, fue mudándose a pueblos colindantes, incluso hasta la costa. Entonces los pueblos de la periferia, alarmados por estas supuestas hordas de gente con problemáticas que iba a llegar a sus pueblos, empezaron también a aprobar este tipo de normativas. Y ya no estamos hablando de grandes capitales, estamos hablando de pequeños municipios que directamente por ese efecto contagio empiezan a reproducir este tipo de medidas de control. Y todo ello
digamos, lo que hace, aunque esta ordenanza afecta a toda la población, desde niños que no pueden jugar a la pelota o patinar en las calles, hasta señoras que tienden la tienda, la ropa fuera de cara a la calle, hasta movimientos sociales, pero sobre todo a quienes afectan especialmente son aquellos colectivos que utilizan o que necesitan utilizar, o por elección o por obligación, la calle para ganarse la vida, o que viven en la calle, es decir, en cierta medida los colectivos más vulnerables. Pues es a estos colectivos a los que más afecta. Con lo cual, la gran consecuencia de esta normativa no son solo esas dinámicas de privatización y control social, sino que cada vez más hay un progresivo aumento de la brecha social que diferencia a nuestros sectores de población que a otros. Y frente a todo esto, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué ha habido en Granada? ¿Ha habido movimiento? ¿Ha habido respuesta? A lo largo de darle vueltas a esto, sobre todo, y también cuando tenemos oportunidades, como en este caso, de llevar el libro a otros lugares, los debates que se generan con la gente de cada lugar y las propias experiencias que tienen enriquecen mucho nuestras intervenciones y la aplicamos para otras. Entonces voy a sacar a colación una de la última charla que tuvimos, o la última presentación que tuvimos en Vigo, y donde surgió el tema de qué es lo que puede hacer que la gente se levante, ¿no? Entonces, claro, se generó un debate muy interesante y salieron tres ideas. Tres ideas sencillas, claras, pero difíciles de aplicar. Una primera es que lo primero es que la propia gente, tenga que sentir el conflicto como propio. Es decir, que lo sienta en sus propias carnes, que tenga alguien cercano que lo sienta y que se dé cuenta de que ahí hay un conflicto. Un segundo elemento es que ese conflicto que se ha detectado y que se asume como propio, se ve que no es un conflicto individual y particular de cada uno, como nos intentan muchas veces engañar en ese tema, como el tema de las hipotecas y todo esto, sino que se trata de un conflicto estructural, colectivo, y con lo cual necesita una respuesta colectiva. Y un tercer elemento es tener la sensación o la creencia de que se puede ganar, si no, obviamente, tampoco somos kamikazes, no nos metemos en esto. Pues bien, diferentes colectivos han intentado llegar de una u otra manera, con mayor o menor éxito, hacia estos objetivos. Y en el caso de Granada, por ejemplo, se da la coyuntura con este tipo de normativa, como es algo tan amplio y que afecta a tanta gente, pues tuvimos desde colectivos que se empezaron a oponer a la normativa antes de que saliera, colectivos que trabajaban con personas en exclusión, con temas de prostitución, o con temas de gente que vive en la calle, o con el tema de los colectivos de gitanos romanos, es decir, con diferente gente que hace su vida en la calle. También se generaron grupos específicos para trabajar el tema de la ordenanza, pero lo más llamativo de todo esto es que muchos de los colectivos existentes ya en la ciudad que no trabajaban esta temática, sino que estaban a otras cosas, empezaron a dedicarle atención a esto en base a verse directamente afectados. Cuando empezaron a llegarle las multas, cuando empezaron a darse cuenta de que era un proceso represor importante que había que prestarle atención, muchos de los colectivos decidieron también dedicarle parte del tiempo a esto. El tiempo pasó y el proceso se fue en cierta medida interiorizando, hasta tal punto de que nosotros, cuando 4 años más tarde de que entrara en vigor la normativa, sacamos el libro, mucha de la gente que había estado presente en esos momentos de lucha y tal, se echaban las manos a la cabeza y decían, ¡ay, va, la ordenanza! Es decir, ya se habían olvidado de que existía. Si en un primer momento de esos procesos organizativos uno de los elementos básicos fue el tema de la desobediencia civil, es decir, si a mí me piden o me exigen que yo tengo que pedir un permiso, pues nosotros creemos que lo que tenemos que denunciar en la calle tiene la suficiente legitimidad para no tener que pedirles permiso a nadie. Entonces se practicó durante un tiempo el tema de la desobediencia civil y la respuesta fue un montón de multas. Entonces, poco a poco empezaron a haber debates sobre si pedir o no pedir permisos, si poder comunicar tranquilamente nuestro mensaje o llenarnos de multas, y ese progresivo debate se fue perdiendo hasta tal punto en que se naturalizó el hecho de que hay que pedir autorización para hacer una propuesta en la calle. Entonces, el tema más que estar muerto, está cada vez más vivo, como dije antes, sobre todo con los 2 grandes ejemplos estatales que han surgido hasta ahí. Y hasta aquí podemos contar. Entonces, si
queréis podemos abrir el turno ya si hay algún tipo de pregunta, pero a nosotros también lo que nos interesa, dado que aquí hay personas que precisamente están viviendo el conflicto que estáis teniendo o que vais a tener aquí en Murcia, que compartiréis también un poquito con nosotros cómo es aquí ese proceso, cómo lo vivís, si tiene algún tipo de similitudes con lo que estamos compartiendo de Granada, o si es una tontería todo lo que decimos. Yo quería hacer una pequeña pregunta, porque aquí en Murcia, como queda mucho, la ordenanza municipal ya la tenemos, ¿no? Llevamos ya un par de meses con la ordenanza municipal, específicamente contra la prostitución, las trabajadoras del sexo, que son multadas tanto la demanda como la oferta, ¿no? Y un tema que nos preocupa mucho aquí en Murcia, y que también ha ocurrido en otros municipios, es hasta qué punto la intentona que tienen las administraciones de pasar el tema administrativo al tema penal. Es una cosa que realmente no es únicamente el tema administrativo, que ya es tela marinera, sino que si ya pasa el tema penal por el hecho de no pagar la multa o ser multadas durante un año 2 o 3 veces, pasa a ser, digamos, susceptible de ser detenida y ir a la cárcel. ¿Cómo lo veis? En Granada ocurre lo mismo. Yo sé que en otros municipios también ha ocurrido, hubo un movimiento y una unificación, digamos, de las fiscales y los fiscales de los municipios que lograron paralizar esa tendencia, ¿no? Aquí estamos en ello, ¿no? Pero es un miedo muy grande, que no únicamente es el tema administrativo, que ya es bastante miedo, sino que si pasa lo penal es como más grave todavía, ¿no? ¿Cómo lo veis en Granada? La investigación, o habéis contactado con más. Hay varias cosas en lo que tú comentas. O sea, primero, la propia ordenanza como tal fue denunciada por inconstitucionalidad, por diferentes artículos, porque atenta a diferentes elementos que recoge derechos fundamentales que recoge la Constitución. Esto lo hicieron a través de un grupo de juristas que llevan trabajando todo este tema desde hace muchos años, que se llama el Grupo de Juristas 17 de marzo, que surgió inicialmente en Sevilla y que ahora es de ámbito andaluz. Con el tema de la extensión de determinadas multas administrativas hasta considerarlas delito, en caso de Granada lo tenemos el ejemplo con el graffiti. El graffiti, que es una multa administrativa, fue uno de los temas que fue asociado precisamente al endurecimiento de las penas, al decir que sobre todo cuando se hacía en edificios patrimoniales y todo eso, la excusa directamente conectado con el tema de la imagen de la ciudad, de qué cosas hay que mantener limpias, qué cosas hay que mantener que no se mantengan ensuciadas, y como hubo muchas, no es que Granada esté constantemente la gente pintando por la calle, pero obviamente hay mucho movimiento en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que no todos son las firmas que hacen ahí, sino que hay multitud de formas de trabajar en la calle en este sentido. Y lo que intentaron desde las administraciones, con el importante actor que es la prensa, fue precisamente el que ese delito, que finalmente se consiguió, que esa práctica o esa sanción administrativa empezara a tener visos de poder convertirse en un delito, es decir, ser juzgado por el tema penal. Entonces, en el caso de los grafitis se dio, en el caso de la prostitución se mencionó, pero no se dio ningún paso a ese respecto. Cuando sí se pronunciaron, por ejemplo, diferentes personalidades del mundo jurídico, fue con medidas como cuando plantearon con el tema sobre todo de los gorrillas, o de la gente de los aparcacoches, o de la gente que toca en los semáforos o que hace malabares, diferente gente que hace actividades en la calle, hay dificultades también para cobrar la sanción, porque son gente que generalmente no tienen recursos. Lo que intentaron hacer desde el gobierno local es, ya que no podemos cobrarlo, cuando los cazamos lo que hacemos es confiscar el dinero que tengan. Y eso no solo fue aplicado, claro, eso no fue únicamente aplicado al tema de los aparcacoches, eso empezó a extenderse al tema de la artesanía, al tema, o sea, la venta ambulante, músicos callejeros, que no solo le confiscaban el dinero que tenían ahí, que habían ganado en el tiempo que habían estado ahí, sino que le confiscaban sus medios. Es
decir, sus instrumentos, su tal, y después tenía que pagar, aparte de la multa por eso, tenía que ir al depósito y pagar otro dinero para poder recuperar sus instrumentos. Entonces, la medida jurídica, o sea, no hay un plano claro de cuáles son los pasos que pueden dar en ese sentido para llegar ahí. Obviamente, no tiene que ser algo fácil y probablemente roce esos temas de inconstitucionalidad en el sentido de que tú no puedes, porque una persona no pueda pagar, ahora entonces lo que hago es te paso a delito penal y te mando a la cárcel. O sea, que sería la proyección lógica en el sentido de lo que estás contando. Entonces, aunque no tenemos esa experiencia directa en Granada, si sucede sería algo muy jodido. Yo quiero añadir una cosa que, a raíz de tu pregunta, a mí de todas maneras me parece incluso creo que me parece hasta más perverso lo contrario. Es decir, cómo precisamente, ya no hablo de Granada, hablo de las ordenanzas municipales, cómo precisamente las ordenanzas municipales se están implantando también para llegar a esos sitios donde precisamente no llega el derecho penal. Y voy a poner un ejemplo así que le va... Claro, porque el derecho penal supuestamente solo tiene que... se dirige hacia la comisión de delitos o faltas, es decir, son determinados comportamientos que aparecen tipificados en un código que está aprobado por ley orgánica. Eso es el Código Penal. Pero, por ejemplo, en el caso de las ordenanzas municipales hablamos que ya no son leyes, son normas administrativas. Y es precisamente con normas administrativas, es decir, que no proceden del poder legislativo, por entender un poco el juego de la democracia del sistema, sino proceden precisamente del gobierno, de la administración, que por tanto son normas que supuestamente tienen un valor inferior al que puede tener una ley orgánica, pues precisamente allí donde el Código Penal no llega, porque piensan que hablamos de conductas hasta cierto punto tan poco gravosas como para que el Código Penal también se pronuncie por ellas, pues ahí donde están las ordenanzas municipales. Y hablo, por ejemplo, del tema de los permisos para una concentración, o ahora vaya a ver lo dantesco que es la ordenanza de Granada y muchas otras, una concentración de gente política o una concentración de gente meramente nada. Nos reunimos en una plaza sin beber ya. Es decir, pues cuando uno va con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la vigente todavía, pues a ti en este caso la delegación del gobierno, es decir, la Administración Central Madrid, a ti no te legaliza o te ilegaliza que tú salgas a la calle a manifestarte, porque el derecho de manifestación es un derecho fundamental y no se puede ser legal o ilegal. La delegación del gobierno lo que hace es te lo autoriza o no, porque es un órgano ejecutivo del gobierno, no tiene potestad para declarar algo legal o ilegal, te lo autoriza. Y tú no tienes que pedir ni permiso, o sea, a ti la delegación del gobierno nunca te va a multar porque tú no hayas pedido permiso para hacer una concentración. Sobre el tapete legal, supuestamente, lo que tiene que hacer la administración, en este caso la delegación del gobierno, es que si tú has pedido permiso, ella va a poner una serie de recursos, en este caso la mayor parte de las veces policiales, para precisamente posibilitar el ejercicio de tu derecho fundamental que viene recogido patatín patatero. ¿Qué pasa con las ordenanzas municipales? Que precisamente llegan ahí, a esa parte donde ni siquiera el derecho penal y mucho menos Madrid se pronuncia, pues por ejemplo en el caso de la ordenanza de Granada, tú si son, me parece, el número viene reflejado, si son 10 personas, sea de lo que sea, una concentración política contra la ley del aborto de Gallardón o la reunión de amigos del lince ibérico, tienes que pedir una autorización por si estás en el espacio público. Y si el ayuntamiento y si tú no se la has pedido y el ayuntamiento le da la gana, el policía local, Granada y cualquier otra ciudad donde estén en vigor estas ordenanzas municipales te puede multar. Vale, señores, usted no está contraviniendo la ley, efectivamente, es que no está contraviniendo la ley, está contraviniendo una norma administrativa. Es decir, que sí que es verdad que hay un interés más que penal, claramente punitivo, de intentar el control y la represión está, que decir, bueno, hasta donde no llega el Código Penal, que va como para las grandes historias, ahí vamos a ir a las pequeñas historias de la ciudadanía, de la gente de la calle. O sea, que eso me parece todavía mucho más perverso. No sé si había entendido un poco ahí como... Sí. De todas formas, a mí me gustaría que nos contaras un poco más el caso que has puesto, ¿no? Como que había antecedentes en sitios donde esto ya ha sucedido, que el no abono de la sanción administrativa ha conllevado delito penal. Lo digo porque en el caso del trabajo sexual en concreto, ya le gustaría a las instituciones, pero sigue siendo ni legal ni ilegal. Por lo tanto, lo único que regula es el espacio público y en concreto, para el caso de las trabajadoras del sexo en Granada, ni siquiera la realización del trabajo sexual, sino más bien la captación de clientes. Lo cual hasta cierto punto hemos denunciado esta inconstitucionalidad porque todo el mundo tiene derecho a estar en el espacio público, parado durante horas en un rincón concreto de una calle, todo el tiempo que quiera, de la manera vestida que le dé la gana.
¿vale? Sin embargo, lo que hacen es que, como ya saben quiénes son, ya las tienen sancionadas previamente, pues siguen sancionándolas cada vez que la ven en el espacio público, pero realmente es que es inconstitucional porque la gente tiene derecho a estar en el espacio público y lo único que se hace en el espacio público, por lo menos allí, es la captación de clientes. Entonces, si no es una cosa ilegal en sí misma y lo que se está regulando es el espacio público y el carácter es de sanción, pues me gustaría saber dónde o sea, que tengo como mucho interés en saber dónde se está llevando a cabo esta continua represión hacia el delito, ¿no? Bueno, que yo sepa, hay dos lugares. Uno es Murcia. Murcia no es el que no se pague ese delito. Lo digo en el ámbito del trabajo sexual, que es el que yo me muevo, ¿no? Y es la única normativa que por hoy está, digamos, vigente, ¿no? Y otro lugar es Málaga. En Málaga es un poco la referencia que tenemos en cuanto a la intentona de pasar de lo civil o de lo administrativo a lo penal. Los pasos que hicieron fue el juntarse y hablar, que es los pasos que estamos haciendo aquí en Murcia, con los fiscales, que son los que tienen que decir que sí o que no a lo que quieren en cuanto a denuncia de tipo penal, y hacer bloque y piña y negarse todos los fiscales y las fiscales a tramitar ese tipo de condena penal. Ese, digamos, es el ejemplo que aquí, o sea, los ejemplos que yo conozco es el de Málaga, que ya ocurrió, hubo un movimiento bastante fuerte, hubo un movimiento de la plataforma estatal bastante fuerte en cuanto al trabajo sexual para que no se llevara a cabo, y digamos, la estrategia que se llevó a cabo, que se hizo, es hablar con la fiscalía y hacerlo, que es lo que aquí queremos hacer también. Ahora, ¿hasta qué punto? O sea, los movimientos para que eso se quede o se marque en cuanto a inconstituciones y tal, digamos que nos quedamos en la práctica. O sea, ya el día a día de las trabajadoras del sexo ya no contempla allí en Málaga, y esperemos que aquí en Murcia ocurra lo mismo, el peligro de ir a la cárcel no multar la multa, que tú puedes ser, o sea, tú puedes no pagar una multa porque no tienes dinero y punto. Pero la cosa es que si te multan más de un número determinado de veces durante un periodo de tiempo determinado, sí que se considera como una especie de... No, pasa ya lo penal. No es el no pago, sino la reiteración de, digamos, el supuesto delito, ¿no? Una cosa, añadir que en Málaga hubo una sentencia, si hubo una persona que, ¿no? Entonces, a raíz de eso, del movimiento, también del colectivo de trabajadoras del sexo, que en Murcia un poco lo que nos encontramos muy solas, ¿no? Porque ha sido todo como muy el colectivo, la ordenanza es solo al colectivo de trabajadoras del sexo, como que el movimiento ha sido de las asociaciones que trabajamos y del colectivo. Luego sí hay una ley antibotellón en la plaza de mi barrio, está tomando un bote de cerveza y de multas, ¿no? Que tampoco están haciendo. También a la gente que va con los carritos recogiendo chatarra para comer, las multas con multas de 600 una de 6.000 euros, ¿no? Como que lo han parcelado todo y a lo mejor no creyeron conveniente la ordenanza de desobediencia ciudadana porque dijeron, con la electricidad hace muchos años se lió bastante, ¿no? Pero es mejor ir por parcelicas y así pues vamos controlando poco a poco, ¿no? Con el tema de Prosti, no sé si conocéis a la juez de Canadá Recife, no me acuerdo del nombre ahora, que trabaja en Gerona. Ella es una juez, profesora también en una universidad de Derecho, y ella está ejerciendo. Entonces, ella con su tesis pues trabajó el tema de prostitución, y lo que estaba embarazada de 6 meses y se le ocurrió irse a Hacienda a darse de alta en EA. Yo imagino que si contactáis con ella a nivel legal, seguro, o a través de Taira o la plataforma, seguro que ella a nivel legal puede daros un montón de información de cómo... Comenzaba en aquel año, el año 89-90, pues ante la ordenanza municipal, que aquí en Murcia se llaman bando, y a la época española, ¿no? Digamos, de hecho en Murcia fue la primera ciudad en la que se instauró la ciudad del Sereno, que es una especie de, digamos, policía municipal, asunto secreto, pero claro, de hecho, en Murcia todavía está recuperado esta figura, ¿no?
chivato amable, ¿no? Bueno, gente burra y eso va. Bueno, pues de ese colectivo, la manera de echar para atrás el bando fue... Lo grabamos. La manera de echar el bando fue contra la información. La ordenanza municipal sacó un bando que prohibía beber en la calle y lo que actuaban los policías municipales era cogiéndote litros de cerveza o tirándote la cerveza al suelo. Entonces, pues, hicimos un poquito de investigación y vimos que nadie podía atentar contra la propiedad privada. Y comprarte un litro de cerveza y tenerlo tú, eso es propiedad privada. Entonces, con respecto a lo que es el tema de la sanción, ¿vale? Lo único que podían hacer esos agentes municipales era requisarte el litro y utilizarlo como prueba de sanción, para una sanción. De hecho, lo que hicimos fue generar una serie de octavillas y panfletos que se repartían por la zona de las Tacas, de aquí la zona de Bares de Murcia. Y la verdad que daba gusto ver a chavales y chavalas de 18 y 19 años pues, explicando sobre los municipales, leyendo el artículo municipal, el artículo de la Constitución, ¿vale? Y explicando. Entonces yo creo que también hay un pequeño paso, que creo que es el objetivo, que es quitar el miedo, el evitar la autocensura, el contrainformar, ¿no? El informar sobre ese objetivo. Eso era un poco... El bando se fue a la mierda. Luego ya generó debate y hubo en la Junta Municipal, salió a moción, de censura tal, y el bando se fue a la mierda. Pero actualmente está fascinante por este Se ha recuperado, sí, pero en aquel año... y se ha vuelto atrás. Bueno, es que no es la misma figura, ni es los mismos tiempos, porque ahora mismo, cuando aparecen los policías municipales los de la universidad, se mete una furgoneta como si fueran los pajarillos que están comiendo, ¿sabes? Están comiendo los higos, que de repente llega la policía municipal, se expanden así, ¿no? Pero en realidad la gente se lleva el alcohol duro, y lo que hacen esto la gente es tirar los vasos. Si esa gente supiera que su botella de alcohol es propiedad privada, lo único que puede hacer esa gente es requisarla y, vale, me ponen la denuncia, pero llévame a prisión. Utilizarlo como prueba. Esa es la idea. Hay que recuperar también De todas formas, me parece bien, ¿no? Pero yo vuelvo un poco a mi parcelita, no es que no por nada, que me parece muy interesante, pero ¿cómo se demuestra qué propiedad privada en un servicio sexual? ¿Sabes? Claro que son, cada parcela hay cada campo, pero vosotros estáis investigando, estáis trabajando ahí, nosotros estamos trabajando sobre ese tema. No sé hasta qué punto es necesario coger realmente artículos, ¿vale? Y un agente municipal muchas veces, a cierta hora, a cierto momento, lo que no quiere lío. No quiere lío, porque no quiere pasar vergüenza en su comisaría de que le ha llegado o viene una trabajadora sexual con un chaval o una chavala de 19 años y se la aplica en la cara. No sé. Hay mucha más represión, también la violencia. Pero bueno, no sabemos hasta qué punto la palabra, en el momento en que se está aplicando esa ordenanza municipal, es efectiva. Y no esperar la actuación directa de la gente. Respecto a lo que dice la propiedad privada, me parece, o sea, cuando has empezado a decirlo, me ha parecido una idea genial, como de, guau, no hemos caído. Sin embargo, es que, a ver, está casi todo pensado y hay un artículo donde dice que cualquier prueba fotográfica se admite. Y eso lo dice en la parte de colaboración ciudadana, en la cual no solo son lo que hablábamos antes, los agentes de seguridad, sino cualquier vecino o vecina que lleve una prueba, o sea, nos obligan, en el ámbito subjetivo de la norma, la aplicación es a toda la ciudadanía que está en Granada, no que reside. Y todos estamos obligados y obligadas a cumplir la norma, no solo porque nos la pueden aplicar nosotros, sino a aplicarla a nosotras también. Admiten el tema de pruebas fotográficas, tema de videocámara, etcétera. Entonces cualquier persona que te saque un móvil
una foto con un móvil ya es prueba. ¿Qué está pasando? Que ya no solo por la ordenanza, sino que estamos recibiendo multas por asistir a concentraciones que no han sido autorizadas, en las cuales nos están grabando, no sabemos cómo, sin que te pidan el documento de identidad, te llega la sanción a tu domicilio o a un domicilio donde has vivido antes. Entonces, eso para algunos casos sí que se podría aplicar, pero la norma ya ha superado quizá ese tema de probablemente la incautación de materiales o artículos a la gente de Tosmanta, por ejemplo, artesanos, etc. Este tipo de actividades, ya sea estrategia, la que quizás en el País Vasco han estado utilizando para evitar el tema de la lucha callejera y concentraciones. Es decir, es el mismo método que se está utilizando. Ahora lo que pasa es mucho más recursos digitales para captar incluso en el momento, pero es decir, es una estrategia exportada, importada, directamente, o sea, de arriba a abajo. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, lo primero. Y una pregunta y una pequeña observación. La pregunta es saber que hay otra estructura, más allá de las ordenanzas, les pongo un ejemplo de lo que hay en Murcia, que persigan a estos colectivos, sobre todo como tú has nombrado, ¿no? Que son, has dicho, estereotipados, los más estigmatizados, que siempre coinciden pues, con población rom, población gitana autóctona, migrantes de todas partes de África, etc. Entonces aquí se ha creado otra estructura a escala local también del ayuntamiento, que es una mesa de asistencia y vigilancia de asentamientos, ¿no? Ahí se conjuga, ahí se conjuga esta ya hace unos años, y aquí nadie habla de ello, ni nada. ¿Puedes repetirnos el nombre de la se llama, lo puedes buscar en la prensa, se llama Mesa de Asistencia y Vigilancia de Asentamientos. La mesa está creada por la Concejalía de Seguridad, por supuesto, y su concejala Nuria Fuentes, y esa mesa se dedica, está dentro del SEMAS, es decir, el Servicio de Atención de Urgencias, hay algunos ONGs, hay la Policía Municipal, bueno, y se dedica a, como exponencialmente, de alguna forma en los intersticios de la ciudad están creciendo los asentamientos, sobre todo de población gitana, rom, y población africana, que llevan muchísimos años en esos asentamientos, muchísimos años. Bueno, desde que llegó la crisis, pues si había unos 12 o por ahí, ahora ya hay más de 50, ¿no? Y lo que se dedican es van la noche anterior, va la policía, los amenaza, le tocan en las chabolas, algunas son antiguas casas que les han cedido, pasa que ha muerto el hombre que la ha cedido, porque era una casa, aquí sabéis que Murcia es un centro urbano y pedanías, y en medio hay como una zona que se estaba desarrollando, pero se quedó ahí ese intersticio, ¿no? Que se quedó medio huerta, medio a construir. Bueno, pues en todo ese intersticio están situados todos estos asentamientos, y lo que hace es que va la policía por la noche, pero en plan cabrón, los asusta y le dice que al día siguiente tienen que salir de ahí porque vienen las excavadoras. Y efectivamente vienen las excavadoras. Bueno, y eso lo está haciendo sistemáticamente, es una media de 2 por meses. La población se traslada de un sitio a otro, hay poblaciones, hay asentamientos de 200 personas, o el de 50 de los africanos que quitaron hace unos meses, que ahora estaban la mitad viviendo bajo el río, otros de aparcacoches, que además era un centro donde vivían colectivamente, donde hacían la comida, ponían su eurito que se sacaban, donde iban empresarios, porque la mayoría no tienen papeles, a cogerlos y los llevaban en furgonetas a trabajar, es decir, que cumplían una función, ¿de acuerdo? Para estos empresarios, ¿no? Bueno, pues lo primero será una pregunta si hay algún tipo de estructura así, en base a esos asentamientos que no solo están creciendo en Murcia, sino por todos lados, con lo que está pasando con la crisis. Y después la observación es que quizá echo de menos una relación más, es decir, con todo esto de las ordenanzas y demás, que ahí siempre lo centramos todo en la escala local, y esto no es nada más que, aparte de que haya existido siempre, es, digamos, una continuación de lo que empezó en Nueva York con la tolerancia cero, que no es otra cosa que convertir el Estado social en Estado penal, limpiando del espacio público entre comillas, las personas que ahí están haciendo cosas que siempre coinciden con personas que sobre todo son pobres, ¿no? Ya no solo movimientos sociales, sino sobre todo con la criminalización de la pobreza, pero ya no criminalización, sino penalización. Yo sí que creo que lo primero que son todos estos ejercicios de las ordenanzas, que lo primero que tienen que hacer, como decía Foucault, no es ilegalizar, es decir, crear delincuentes para poder limpiar ese espacio que después, por otro lado, como tú decías, se mercantiliza, ¿no? Se utiliza
como ya espacio privado para mercantilizarlo, para cafetería, para lo que sea, ¿no? De alguna forma. Pero sí que eso, echo de menos quizá ver que al final estamos todos hablando de Málaga, de Barcelona y demás, y es una tendencia global, y Loïc Bacall lo analiza en Las cárceles de la miseria, diciendo que hay verdaderos think tanks, es decir, tú vas a la escuela de aquí de criminología, y la mayoría de seminarios son sobre seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana siempre tiene que ver con cómo limpiar las calles de esto que no nos gusta, que nos afea la ciudad, ¿de acuerdo? Que no están haciendo nada malo, pero tenemos que convertirlo en que sea malo y que se vea que sea malo, porque si no, no vamos a poder atacarlo ni sacarlo de las calles, ¿no? Pero bueno, más que nada eso, sino relacionarlo como algo mucho más global, porque si no, al final los movimientos sociales tampoco vamos a poder llegar a atacar, ¿no? y formar esas redes, ¿no?, necesarias para atacar ese mensaje o esa imagen que empieza a ser global, no tanto tan localizado. Bueno, me toca entonces a mí, ¿no? Sí, nosotros, mira, cuando nada más empezar el texto, lo que hacemos es pensar de dónde viene la idea de regular la convivencia ciudadana, es decir, no de dónde viene la idea de hacer ordenanzas, sino de mucho anterior, lo que es en sí regular la convivencia a nivel institucional, y partimos de Nueva York, y partimos de Rudy Giuliani, y pues antes entonces me perdonas porque no me lo he leído, mira que me lo presentaron en clase un alumno. Bueno, pero ya no explico, que es de estas cosas que siempre me voy a contar, porque son más descriptivas y contextuales que analizar un texto normativo. Bueno, antes de Tolerancia Cero viene la teoría de las ventanas rotas, que eso sí que es un análisis criminológico, ¿no? Y bueno, que entonces más o menos lo conocemos, es si un edificio está abandonado por las instituciones, pues ese edificio primero va a tener una pintada, luego va a tener un cristal roto, luego va a haber una ocupación, luego va a haber un incendio, y además cuando ya eso esté quemado no se pueda ocupar, va a pasar a otro edificio, y así sistemáticamente. Es lo que se conoce como la teoría de las ventanas rotas, que es una manera de culpabilizar a las personas de su situación y criminalizarlas, y no hacer análisis estructurales de por qué la gente, pues la única forma muchas veces de expresarnos y que se tengan que comer nuestra opinión es hacerla pintada o ocupar viviendas, ¿no? Es decir, luego está Tolerancia Cero, que nace primero con una idea de escuelas y drogas y armas, ¿no? Y luego se va extendiendo a todos los ámbitos que tienen que ver con uso del espacio público, seguridad ciudadana, convivencia, etc. Y todo empieza a cuajar muchísimo más a partir de 2001 con las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, luego eso se fue extendiendo primero a Europa, nos llega a través de Londres, que es el primer sitio donde se hace una teoría de las ventanas rotas, y también se crea un cuerpo policial que vigila, que sanciona. De ahí pasa a Barcelona, Granada, y luego ya, como sabemos, múltiples poblaciones y localidades que la han desarrollado. Entonces, nosotras y nosotros estamos de acuerdo en que todas estas ordenanzas se podían haber prevenido, ¿no?, de alguna manera, es decir, conocer estos antecedentes, saber que a las instituciones les interesa controlarnos en el espacio público para después facilitarnos las formas de convivencia que ellos quieren, que son las de consumo, las de tránsito, etc. Pues eso ya lo sabíamos, pero también muchas veces lo que sucede es que, como bien ha dicho Juan, el problema está en cómo las aplican. Aquí, por ejemplo, por lo que nos estáis contando, no han hecho un gran texto normativo refundado, sino distintas normativas. Eso crea procesos de alienación, porque ahora están sancionando a unos y persiguiendo a unos, y luego será a otros, y luego no sé qué, entonces eso desactiva el potencial. Pero es que además en Granada en concreto son hasta intermitentes, es decir, un grupo de 14 personas en una plaza tomándose un refresco, o simplemente porque se han encontrado dos grupos y están charlando, pueden ser sancionados. Contarlo a otros compas, y que otros compas digan, pues yo me reúno con 25 en una plaza todos los días y nunca nos han multado, algo habréis hecho, ¿vale? Esta lógica que también de culpabilización, etc. Entonces, es difícil, porque nosotras, en la que empezamos a estudiar, vimos cómo esto no era sino replicar un modelo de ciudad global, claro, en contextos locales, que al principio pasa, como dijo Esther, que es que la propia normativa se refiere a cosas que no existían en Granada, porque era una pura réplica de la de Barcelona. Y hubo que hacer esas correcciones, algunas cosas se quedaron, hay errores ortográficos, o sea, como texto normativo es una vergüenza.
y sin embargo ha servido para que se recauden millones de euros en sanciones. Entonces es más complicado en realidad de lo que parece. Lo único que pasa es que lo que sí queremos es como movilizar en torno a ella. Y luego sobre lo de las mesas, no, nosotros tenemos el Observatorio para Seguridad y Convivencia, que es un observatorio, pero no hay un organismo que actúe también institucionalmente como lo de los asentamientos, y sí que es verdad que en Granada, después de que se expulsara a la comunidad gitana rumana que vivía en el caserío este del Zaidín, que fue el detonante para luego regular mendicidad, para hablar sobre la mendicidad con menores, para hablar de todo este tipo de cosas, fue a raíz de un desalojo concreto, pero luego, sin embargo, lo que han conseguido con tanta represión ha sido que la gente no se quede. También allí no hay tantas oportunidades de trabajo de temporeros y cosas de esas, porque luego hay otros pueblos de Granada que sí que tienen otro tipo de población rumana, que es temporera y todo eso, pero en Granada en concreto no, porque tampoco luego hay posibilidades de trabajo, entonces ese asentamiento era particular y tampoco hay mucho más. En Granada sí ocurre, por ejemplo, que hay una policía específica para el tema de los grafitis, para el tema de los carteles. Caligrafía periciales. O sea, hacen sí, sus bases de datos con las informaciones por si requiera. También lo que comentó Ari antes al inicio, que se hizo esa mesa de concertación entre los diferentes, sobre todo era la Policía Nacional y la local, que se reunían todos los meses, se reúnen en teoría todos los meses para coordinar sus acciones, sobre todo para cuando se juntan sus competencias con el tema de la manifestación o concentración en el espacio público, o para coordinar determinados eventos especiales que pueda haber en la ciudad. Pero más allá de eso, algo tan concreto no. Aquí hay un comando de tachadores de pintadas. No sé si habéis apreciado, pero Murcia está ahora son pintadas antiguas, pintadas nuevas, pintadas de barrio, de te quiero, a pintadas, y simplemente es una mancha en blanco, ¿vale? Así manchándolo simplemente. Es decir, digamos, con una censura que todavía va más allá, ¿no? Eso es teoría de las ventanas rotas, es decir, si lo volvieran a pintar del mismo color que estaba originalmente, alguien pensaría que ahí se puede pintar y ya está, porque simplemente es una fachada limpia. Pero si hay un borrón de otro color que ha tachado la pintada, lo que se está es diciendo, esto está vigilado y esto lo sabemos, y esto si lo pintas, mañana te lo tapo. Entonces eso es precisamente cómo se articula la teoría de las ventanas rotas aplicada al graffiti. Por otro lado, desde un lugar más moderno podría ser un contra-graffiti, ¿no? Porque también estos propios borrones adquieren sus propias formas geométricas, ¿no? Post-graffiti. O sea, los limpiadores van con una mesa y con una espátula para el tema de carteles, pegatines, y entonces les van dando las direcciones de donde ponemos nosotros las pegatines y los carteles, y luego un funcionario del centro coordina todas y echan fotos de manera que puedan demostrar que se han quitado tantos carteles, con un plus incluso económico para los que van quitando. En la época socialista hicieron unas columnas para evitar todo el tema de cartelería y tal, en los años 90 por ahí, que era la columna de libre expresión, que era un tótem, ¿sabes? Yo no sé, pero eso tremendo. Hay capas así de gordas. Sí, bueno, y Diego también. ¿Querías hacer una pregunta? Sería mejor, perdonar, una apnea con nosotros así, que porque yo me conozco 4 nombres, pero para no empezar el de la gafa. Patricia, ella es tan amable un poco, pero es que para dar las palabras y eso, porque como ella es la que se lleva la gafa. Ah, verdad. Tienes que levantar mucho la mano. No, yo simplemente quería hacer una reflexión que en realidad es un juego de pesos y contrapesos también, ¿no? De limitaciones y de poderes, ¿no? Algo habrá hecho, eso es fundamental. Algo habrá hecho, ¿no? Lo decían las madres, decía todo el mundo, algo habrá hecho, ¿no? No tiene por qué. Recuerdo una conversación contigo, Oscar, hace un año, en la que me decía, no será multa que eso es fundamental, ¿no? La conspiración, el miedo, ¿no? Entonces, contra eso se puede luchar, pero claro, hay que vencer al miedo. El miedo es una sensación humana, que a veces da por caer los pantalones, ¿no? Entonces, ayer vimos una manifestación y para mí fue muy importante porque fue en apoyo a Ramonal y nadie sabía qué iba a pasar. No pasó nada violento, ¿no? Pero pasaron muchas cosas. Desde mi punto de vista pasaron que se rompieron todos los límites. Primero, el límite de la acera. Segundo, el límite del ceda del paso.